tercer capítulo del recomendador de palas, ya vamos por la tercera edición, así que después de la intro respondo vuestras preguntas. Vamos allá con vuestras preguntas, os dejo el enlace de Padelbase y os dejo mi cupón descuento también debajo. Es una web que yo utilizo mucho para poder ver los precios de las palas y sobre todo es mi colaborador. Así que vamos allá con la primera pregunta, que es de Cristian. Nos dice: felicitarte por el canal, gracias a tus vídeos he ido comprando palas con un objetivo claro. Te comento, hace un año que juego he tenido 6 palas: Hack 03, Canyon, Metal Bomb 3.2, Technical Viper Lebron y, tras pensarlo mucho, la Delta Pro, que se puede decir que es con la que he estado más a gusto, ya que mi juego es totalmente ofensivo. ¿Qué pala me recomiendas? ¿Cuál te comprarías tú? Pues la verdad que guay el que hayas tenido 6 palas últimamente, está muy chulo. Además casi todas son palas de potencia, son palas que a mí personalmente me gustarían, así que ¿a por cuál me iría yo? Pues si quieres más o menos un tacto parecido y un comportamiento parecido a la Delta Pro, pues tienes la Extreme Pro, que la Extreme Pro es como si dijéramos la evolución de la Delta Pro. Te va a dar un pelín más de control seguramente, y igualmente a lo mejor pierdes un poquito de potencia. Otra alternativa, pues una que me gustó mucho el año pasado, es la Tecnifibre Wallbreaker, la 365. Me parece una pala que es bastante similar a la Delta Pro, a la Metal Bomb Hard. Te da bastante potencia, yo creo que en potencia está muy similar a la Delta Pro. En fondo de pista, pues, lógicamente igual sufrirás un poquito más, pero con las palas que has tenido me parece un paso que creo que puede estar bien. ¿Y alternativas un poco diferentes? Pues a lo mejor yo probaría la H118 de Scallion, que es una pala que ya tiene un tacto más duro, pero te va a dar algo más de, o sea, te va a dar buena reactividad en fondo de pista y una potencia también muy similar a la Delta Pro. ¿Y más opciones? Pues yo probaría la Tech Viper, que la tengo aquí, del 2024, la edición Lebron, que me ha parecido una pala que yo creo que es un pelín menos exigente que la 2023. Yo creo que va muy bien, es una pala lógicamente también de tacto duro, pero creo que te puede cuadrar. Esas son mis recomendaciones. Venga, vamos a por la siguiente pregunta, que me la hacen en el vídeo de la Scallion S110. Rubén Muñoz dice: entre la Scallion S110 y la Head Extreme One, ¿con cuál te quedas? La Extreme One la tengo por aquí. Me parece que las dos son un concepto similar de pala, son palas ligeras con balance alto. Creo que seguramente la S110 te va a dar un poquito más de reactividad en fondo de pista, pero vas a perder algo de progresividad y yo creo que un pelín de control seguramente en un ritmo más alto de bola. Entre las dos, pues yo creo que me quedaría con la Extreme One. Siguiente pregunta de Daniel Gómez, que nos dice: necesito una pala para nivel alto, goma híbrida, que me dé potencia en los golpes a grandes velocidades, si puede ser con rugoso, y punto dulce tamaño estándar. Bien, según lo que estás comentando, si buscas una pala de goma híbrida, yo me iría, y con nivel alto, yo me iría por 3 marcas, que son las que mejor funcionan en cuanto a goma híbrida. Me iría por Babolat, me iría por Bull Paddle o me iría por Nox. Yo creo que esas son las 3 alternativas. Si nos vamos a Babolat, dices que tienes un nivel alto y seguramente buscas potencia y que tenga un comportamiento progresivo, me iría por la Tech Viper 2024, que es una pala que funciona muy bien, no te va a aportar mucha salida en fondo de pista, pero me parece un palón. Si nos vamos a Bull Paddle, pues Vertex Hack, a mí personalmente me gusta más la Hack, así que me iría por la Hack 03 2024, que este año incorpora rugoso, su punto dulce, tamaño estándar, incluso un puntito más, y la goma híbrida. Y si nos vamos a Nox, pues entre las 3, siendo de nivel alto, yo me iría por la AT10 12K 2024, que me parece un auténtico palón, una pala muy equilibrada. Venga, vamos a por la siguiente, que es de Alberto GGGG. Buenas, Fernando, tengo una duda en cuanto a qué pala elegir. Tiene una Air Viper del 2022 que se le ha roto y está buscando algo un puntito más blando que la Air Viper y que ofensivamente vaya bien. Alternativas que nos pone: la CrossFit Light del 2024, la Combat Black MK3,
No he probado ninguna de las dos, así que esas dos no te puedo hablar de ellas. La ST2 2023, la AT10 18K, imagino que será la del 2024, y la 12K del 2024. Bien, en cuanto a tacto, si quieres que sea un tacto un puntito más blando que la Air Viper, la ST2 te puede cuadrar, es una pala bastante manejable, creo que igual vas a bajar un puntito más de dureza, pero me parece una buena alternativa. Entre la AT10 18K y la 12K creo que tiene un tacto parecido a la Air Viper en cuanto a rigidez, o sea que si buscas un tacto un poquito más blando, a ver, yo creo que te podría cuadrar, es muy manejable, va bien en defensa y ofensivamente también va bien. La 18K pues también está un escaloncito por debajo en cuanto a dureza, incluso dos, o sea que lo tienes como alternativa. Y una alternativa con una dureza similar a la Air Viper, igual un pelín menos, pero no mucho, puede ser la ST3 Pro 2024, la pala de estupa, que también es un auténtico palón. Así que esas alternativas tienes. Venga, siguiente pregunta, nos la hace Josué Vicente y nos la hace en el vídeo de las Scallion, nos pregunta con cuál de las tres me quedaría. Yo al ver tus reviews y conclusiones me quedaría con la S120, que tiene mucho control y también ataque, y encima no te fastidiará el brazo. La H118 al final es casi como cualquier pala, como por ejemplo una Osdog. Tiene mucha salida y control, pero claro, el peso es más normal, 353. Sí, a ver, tal cual lo que me estás comentando, yo con cuál me quedaría. Yo es que dudo mucho entre la S120 y la H118. Me parecen dos palas que van muy bien, son un poquito diferentes. La S120 te da mucha más comodidad en fondo de pista, una mejor salida a velocidades bajas y con el remate liftado, pues yo creo que te ayuda un poquito más, sobre todo en fondo de pista. Y la H118, pues en cuanto a tacto, es la más progresiva y la que copia mejor el gesto de la mano. Yo últimamente estoy jugando con la H118 y no me parece que sea exactamente igual que el resto de palas que hay, que la Osdog o que una pala de potencia al uso. Me parece que tiene un balance más alto que una pala de potencia, pero un peso más bajo. Yo creo que es difícil encontrar una pala de potencia en 353 gramos. Si nos vamos a la Strem Pro, por ejemplo, estamos hablando de 370. Si nos vamos a la Metal Bond HRD, estamos hablando de 360 gramos o algo así. Así que creo que está un poquito por debajo, contando que son 353 gramos con la pala ya montada. Así que me quedaría con la H118. Siguiente pregunta de Anderson Carmina. Eres un crack. Vengo de una ST2 y me encanta todo. Salida de bola, tacto, punto dulce, balance. Ahora ya no la encuentro nueva. ¿Qué alternativas tengo? Una T10 18K, entiendo que será la del 2024, o una Head Delta Motion. Pues dos buenas palas. No sé si la 18K es la del 2023 o la del 2024. La del 2023 es un puntito más dura. Yo creo que sería un pelín más dura que la ST2. La del 2024 se parece. La del 2024 se parece. Encima lleva la goma híbrida, la goma de dos densidades. Así que es una muy buena alternativa, muy equilibrada. Tiene el punto dulce, yo creo que más amplio que la ST2. En balance, igual un pelín más abajo, pero no se nota mucho, y en tacto y salida de bola muy parecidos. Y la Delta Motion pues te va a dar algo más de balance en red, te va a dar más potencia. De tacto yo también la pondría parecida, dudaría entre ambas. Si buscas potencia, vete a por la Delta Motion, y si buscas que sea muy equilibrada y que sea más cómoda, me iría por la 18K del 2024. Siguiente pregunta de Fernando Luca. Estoy a punto de decidirme entre estas dos palas, Extreme Motion o Speed Motion. Soy un jugador de revés y la verdad es que me gusta mucho tener manejabilidad en la pala. No quiero perder juego aéreo. A ver. ¿Entiendes que la falta de potencia de la Speed me costará o la falta de manejabilidad de la Extreme? Vale, pues a ver, son dos palas que son un poquito diferentes. La Speed no tiene rugoso, aunque ahora se le puede adicionar, ya lo hemos hablado en la pregunta anterior. La Extreme está más orientada, un poquito más orientada a la potencia, contando que es una pala cómoda en potencia. Yo creo que pierde más la Speed en comparación de la Extreme, que en manejabilidad la Extreme en comparación de la Speed. La Extreme se siente manejable. La Speed tiene el balance alto, es ligerita y encima es una fibra mixta entre carbono y fibra de vidrio, bueno, al igual que la Extreme, pero me parece que se siente un poquito más manejable la Speed,
pero yo creo que la Extreme Motion también se siente manejable, pero en potencia vas a notar el cambio, así que me quedaría con la Extreme Motion. Siguiente pregunta de Tyler Eric. Buenas, Fernando, estoy pensando en cambiar de pala. Tengo una Attack 2022 que ya me la habías recomendado tú, la verdad que me va muy bien para el codo. Tengo un nivel intermedio, busco polivalencia, jugador de drive y lo que más le cuesta es rematar. Quiere renovarla y está pensando en la Attack 2024, la AT10 12K o la Hyper Pro 2.0 y no quiere recaer de las molestias de codo. Vale, pues son tres buenas alternativas. Seguramente la de tacto más rígido de las tres es la AT10 12K 2024. Me parece que ahí puedes notar que igual te puede transmitir un poquito más de molestia al codo, no mucha. A mí no me parece una pala que sea complicada y sobre todo que pueda transmitir molestias, pero cada jugador es de una manera. Si tuviera que recomendarte así a bote pronto de las tres, me iría por la Attack del 2024. Tiene un balance medio alto, pero me parece que su tacto y su manejabilidad hacen que no a priori no deba dar muchos problemas de codo, y si vienes de la Attack del 2022, me parece que la del 2024 es más cómoda. Así que me iría por la Attack del 2024. La siguiente es de Leo Santiago. Hola, gracias por estos vídeos que son de mucha ayuda. Me gusta una pala dura porque me da más control y confianza. ¿Cuál me recomiendas? ¿La Vela Pro V1 o la Vela Pro V2? Pues a mí me gusta más la Vela Pro V1. Entre las dos, la Vela Pro V2 me parece que es más equilibrada, que es más cómoda. Yo creo que es un poquito más comercial. La Vela Pro V1 pierde un poquito en punto dulce a comparación de la V2, pero me parece que si te gustan las palas de tacto duro me iría a por la Vela Pro V1. Siguiente pregunta de Todo Fútbol. Para un principiante que lleva poco en esto y que busca una pala de control no más cara de 150 euros, ¿qué me recomiendas? 150 euros y nivel iniciación. Una muy buena alternativa que se me ocurre es la ML10 Pro Cup 2023. Es una pala de, creo que monta carbono 3K, rugoso arenoso. La del 2023 ya montaba rugoso arenoso. Por precio seguro que la encuentras por debajo de 150 euros y es una apuesta segura en iniciación y sobre todo una pala que te permite poder mejorar en tu juego. Más alternativas. Pues de Bull Paddle, una pala que creo que va muy bien es la Ionic Light 2024. Me parece una pala, no os he subido review, pero sí que la he podido probar. Es una pala que por el precio que tiene, que también está por debajo de los 150 euros, me parece un palón. Me parece una pala que tiene un buen punto dulce, se siente manejable y encima no va nada mal en situaciones de potencia. Así que esa también es una buena alternativa. Otra opción, si te quieres ir al 2024, es de Combat. Tienes un montón de alternativas que salen por 129 euros. Yo me iría por la Haunter, que tiene review en el canal, te la dejo por aquí, incluso una comparativa con la MM3, y me parece una pala que va muy bien, tiene buen punto dulce, es manejable, es una pala que además es controlable en un ritmo alto, así que creo que te puede ayudar. ¿Y alguna alternativa más del 2024? La Radical Motion, lo que pasa es que no sé por qué precio estará. Yo creo que debe andar por ahí. Os dejaré algún enlace porque me suena que en Padelbase tiene descuento. Espera que voy a mirarlo. A ver. La Radical Motion está por 159 euros. Tiene un buen descuento. Pues mira, una alternativa. Nos pasamos un poquito en cuanto al presupuesto, pero creo que te puede cuadrar también. Es una pala que va muy bien la Radical Motion. Venga, vamos a por el siguiente comentario de Andrés Martínez y tengo otro exactamente igual o muy parecido de Fabián López. Quiere cambiar la Meteora Dual 2022 por la AT10 12K de este año. Quiere tener más pegadas sin sacrificar el control. ¿Qué te parece? Pues me parece que sí, me parece que te puede ir muy bien. Igual subes un puntito en cuanto a dureza. La Meteora Dual tiene un rugoso que funciona muy bien, es una pala que tiene un balance medio, no se mueve mal, formato redondo, pero la AT10 12K creo que está por encima, así que me iría por la AT10 12K. Siguiente pregunta de María José Moscardo Llopis, nos dice: busco una pala que me dé mucho control y seguridad porque me cuesta defender fino y hacer chiquitas a ángulos precisos.
Me gusta que las palas sean manejables, que tengan rugoso marcado, buen punto dulce y que la dureza sea tacto medio. Ha tenido la D-Power 3.1, la Solar Attack de Momo y la AT10 12K, entiendo que será la del 2023 porque la del 2024 ya sería tacto medio duro y como te gusta el tacto medio me imagino que será la del 2023. Probé la Strength One y me dio buena sensación de control, pero me falta el rugoso. ¿Me podrías recomendar alguna pala que coincida? Pues la Strength One yo creo que sí, que puede ser más controlable de las palas que has propuesto, que has tenido. No obstante, tienes la alternativa en la Strength One de colocarle las tiras de rugoso, se las puedes comprar a jet o puedes incluso comprarte una lija de skate y cortarlas tú como tú quieras, o sea que ahí tienes esa alternativa. Es una pala que va muy bien. ¿Qué más opciones se me pueden ocurrir que puedan cuadrar en cuanto a punto dulce, que tenga tacto medio y que sea manejable, que sea polivalente? Opciones, pues se me ocurre en Nox la AT10 18K 2024, que puede ser una buena alternativa, cumple yo creo que todos los requisitos que buscas. También la S110 de Scalion, es una pala que es muy manejable, tiene rugoso 3D, yo creo que es bastante controlable, te va a ayudar, te va a dar una buena salida de bola y en un ritmo alto creo que no vas a perder mucho control. Más alternativas, igual esta se sale un puntito, pero seguramente tengas también la Blade Pro. La Blade Pro puede ser una buena opción. Vas a subir un puntito en cuanto a dureza a comparación de las otras alternativas con las que has jugado, pero me parece una pala que te puede dar mucho control y encima que tiene un buen comportamiento en un ritmo alto de bola. ¿Alguna alternativa más? Pues no tiene rugoso, pero por ejemplo la Pegasus Revolution 2 es una pala que cumple el resto de requisitos que buscas, pero sin duda es una pala que tiene comodidad, te va a aportar muy buena salida de bola en un ritmo medio, en un ritmo alto no se descontrola para nada y teniendo las alternativas, al igual que en la Strength One, de ponerle tiras de rugoso o incluso hay lacas también de rugoso, me parece una muy buena opción que creo que podrías valorar. Última pregunta en la Nox AT10 12K 2024 de Luis Ruiz. Hola Fernando, excelente vídeo. Recientemente adquirí esta pala. Tengo dudas de saber si es original, ya que comparándola con la que muestras en el vídeo, creo que los agujeros de la mía son algo más grandes. ¿Hay alguna forma de saberlo? Pues Nox creo que tiene una etiquetita en sus palas con un número de serie, con un número de seguimiento de la pala, aparte de que trae todos los, por ejemplo, las etiquetas de Testea Padel que te garantizan que ha pasado ciertos controles, o sea que si lleva las etiquetas esas, las de Testea Padel, seguramente sea original. Y si no, yo cogería el código, se lo mandaría a Nox en un correo y les preguntaría si la pala es original o no. Me suena que hace unos años en Argentina hubo una fábrica que hacía palas Nox, pero Nox decía que no eran originales, que no salían de sus fábricas. Eso pasó en 2022, no sé si ahora en 2024 estará pasando. Me resulta raro que hagan una copia de la AT10 12K en 2024, pero puede ser, puede ser. Sí que puede ser una alternativa que sea original, pero que hayan cambiado la fábrica, que hayan cambiado algún proceso de fabricación o hayan cambiado la zona en la que están fabricando y a lo mejor los agujeros puedan ser un poquito más grandes. Pero vamos, que yo saldría de dudas y le mandaría el correo a Nox. Y nada, con esto damos por finalizado el recomendador, el capítulo 3 del recomendador. Sabéis que tenéis abierta la barra de comentarios, me podéis dejar las dudas que tengáis e intento resolverlas en el siguiente capítulo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.